Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a hacer estos sencillos vaciabolsillos rápidos y con muy poquitos materiales, perfectos para regalar e incluso para vender y sacarnos un dinerito. ¿Me acompañas con el paso a paso? ¡Empezamos! Para este primer diseño voy a utilizar goma eva blanca y esta tela es plastificada y es muy fácil de limpiar. Ya os la mostré hace unas semanas haciendo un revistero, una cesta revistero. Por aquí abajo os dejaré el enlace y por aquí por la esquinita, por si no lo habéis visto todavía ese vídeo. Pues solo vamos a necesitar la goma eva, un trocito de tela y unos eyelets u ojales. Este primero que voy a hacer, para que os hagáis una idea, va a tener este tamaño. Pero eso no importa, podéis hacerlo tan grande o tan pequeño como queráis y de distintas formas. Podéis hacerlo rectangular como este, entonces cortaremos una pieza rectangular. Podéis hacerlo cuadradito, la pieza será cuadrada, incluso en forma de triángulo. Bueno, pues este primero mide 26 por 20 centímetros. Y lo que tenemos que hacer es pegarlo a la tela. Aplicamos en la goma eva cola. Yo estoy utilizando una cola para tela, pero podéis utilizar cola blanca perfectamente. Extender bien el adhesivo y sobre todo por los bordes. Vamos a dejar que se seque colocándole peso encima para que por todas partes se pegue bien. Cuando ya lo tenemos seco, pues le cortamos el sobrante. Pues una vez ya se nos ha secado completamente, tenemos que decidir si esta parte del estampado la queremos para el interior o para el exterior. Yo la voy a dejar para afuera. Ahora vamos a hacer las esquinas y es cuando necesitamos una perforadora. Vamos a unir la esquina haciendo coincidir este lado con este lado de aquí, ¿vale? Para que se quede aquí en forma de triángulo. Vamos a hacer una marca más o menos a 5 centímetros. Volvemos a colocarlo bien y vamos a coger nuestra perforadora y a 1 centímetro de aquí del borde le haremos el primer agujero. Las dos piezas a la vez. Ya lo tenemos así y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger eyelets y lo vamos a colocar uno en cada agujero. ¿Veis cómo queda? Pues esto mismo vamos a hacer en cada esquina. Ahora es tan sencillo como ir uniendo los dos agujeros. Yo voy a utilizar cinta, tengo esta que también es a topitos, que le va genial a la parte exterior. Podéis utilizar cuerda o lo que tengáis. Lo colocamos así, enfrentado, y pasamos la cinta por los agujeros y la anudamos. Pues ahora vamos al siguiente y hacemos lo mismo.
Y ya veis lo rápido y fácil que se hace. Ahora simplemente le vamos a dar un poquito de forma. Si queréis que quede más bajita, pues aquí en vez de hacer la marca a 5 centímetros, la hacéis a menos centímetros, con lo cual al hacerla más cerquita de la esquina os quedará más grande y más bajita. Podéis dejarla así, en punta, o recortar. Fijaros la diferencia. Esta yo la tengo aquí así hecha en punta y a esta le redondeé la esquina. Eso ya depende de lo que más os guste. A este segundo modelo vamos a hacerle decoupage y vamos a necesitar un triángulo en goma eva blanca, una servilleta, que yo voy a utilizar esta de girasoles, que me encanta, y goma eva también en color amarillo. El decoupage sobre la goma eva blanca. Mi triángulo mide 25 centímetros de cada lado. Lo primero que vamos a hacer va a ser retirarle las dos capas que lleva la servilleta y solo nos vamos a quedar con la del diseño. Lo siguiente va a ser colocar la servilleta donde queramos que vaya. Yo quiero que aquí en el centro se vea un girasol y vamos a empezar a pegarla. Para que no se me mueva voy a ir poco a poco. Con adhesivo para decoupage o cola blanca vamos a hacerlo por partes. Aplicamos una capa fina pero bien extendida y colocamos la servilleta. Nos ayudamos de la mano y seguimos pegando. Y ahora vamos a aplicar, como siempre hacemos el decoupage, una capa por encima y lo dejamos secar. Y una vez ya se nos ha secado, le vamos a cortar el sobrante. Y por los bordes le vamos a aplicar un poquito de cola, de la misma cola que hemos usado para hacer el decoupage, para que se queden bien sujetos y no se despeguen. Y ahora vamos a pegar la goma eva blanca que le hemos hecho el decoupage a una pieza en color amarillo. Le aplicamos cola por detrás, extendemos y pegamos. Pues una vez ya se nos ha secado, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el anterior. En esta ocasión voy a hacer la marca a 4 centímetros en vez de a 5. Pero como aquí hay doble pieza de goma eva, aquí voy a marcar tanto en un lado como en el otro, porque a la hora de unirlo, como hay dos piezas de goma eva, en la perforadora no me cabe para hacer los agujeros. Así que voy a hacerlos por separado, para que veáis que también podéis hacerlo. 4 centímetros desde el vértice hacia cada lado. Y a 1 centímetro más o menos los vamos a hacer. Un truquito, si los laterales cuando lo tengáis terminado tienden a abrirse, la goma eva es blandita. Y como esta pieza en concreto son dos láminas de goma eva, aquí tiene la tela que
hace que se sujete en su sitio. Pero si solo utilizáis goma eva, tiende en los laterales a abrirse. Bueno, pues con una pistola de calor o con un secador de pelo con aire caliente, le aplicáis aquí en esta parte de aquí. Y cuando ya esté caliente, la dobláis así, mantenéis un momentito hasta que enfríe y la goma eva ya tiende a quedarse en su sitio. Y ya habéis visto lo fáciles y rápidos que son de hacer. Con distintas formas y diferentes estilos conseguimos estos vaciabolsillos chulísimos. Si os ha gustado, pues regalarme dedito arriba y compartir este vídeo. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.